Muy buenas noches, sean todos y todas bienvenidos a este espacio con Charlotte. Sin lugar a dudas, el espacio de esta plataforma de comunicación pues lleva propuestas siempre diferentes e interesantes. La de hoy tiene pues un toque, un tema especial, que es el deporte. Usted dirá, bueno, el deporte es tratado de manera, pues, si se quiere, casi de forma consuetudinaria en gran parte de las propuestas televisivas en República Dominicana. Lo diferente que tendremos en esta tarde no es el periodista que nos acompaña, que también pues ya tiene un perfil en los medios conocido. Lo interesante y novedoso son los dos nuevos periodistas que se van a incorporar en esta noche al análisis del mundo deportivo. Voy a dar la bienvenida a mi colega, porque ya es un colega conocido, Cristian Rojas, de los medios de comunicación. Inmenso placer. Buenas noches, saludo a ti, a toda la audiencia también de Con Charlotte. Un placer para mí y también rodeado de estos pequeños colegas, que ahí es que empieza, ahí es la base y donde debe estar dirigido todo proceso deportivo, que es la niñez. Ahí debe estar dirigido todo el proceso. Ahí está, justamente ya Cristian nos hizo el marco. Voy a presentar a dos deportistas que inician pues la parte que tiene que ver con la comunicación. Francisco Charlotte y Eduardo Charlotte. ¿Cómo están ustedes? Bien. Me encanta, de verdad. Como de entrada me gustó, pero yo como que lo pronuncié como si fuera ya en un estadio, Cristian. Están afinados. Sí. Tuve Cristian, como dije, no, Francisco Charlotte, al bate. Al turno al bate. Al turno al bate. ¿Cómo diría Franklin narrando un turno? Exacto. Franklin Mirabal, ¿cómo diría? Francisco Charlotte y Eduardo Charlotte. Un saludo para un amigo a quien admiro y respeto muchísimo y cuyo estilo en la narración se puede decir, Cristian, que revolucionó el torneo. Sin lugar a dudas le dio una connotación diferente a la temporada de béisbol pasada y ya incluso tiene contrato por 3 años más. Las oficinas de los Tigres del Licey le extendieron que él no trabajaba con los Tigres porque se había retirado de motos propios, pero entonces decidió regresar por el público le decía, sus seguidores a través de redes sociales, que cuándo iba a narrar, que por qué no volvía. Entonces él se decidió y tremendo impacto que tuvo el señor Mirabal en la temporada pasada. En la temporada pasada, yo me incluyo en ese grupo, olvidé que el Licey perdió y que ganaron las Águilas. Lo que la gente recuerda fue la narración de Franklin Mirabal. Que se convirtió el duelo de Águilas y Licey, entonces se convirtió en Águilas contra Franklin Mirabal. Veíamos que el Licey perdía y los memes o los comentarios era en contra de Franklin Mirabal. O sea, eso te da una idea de el poder comunicacionalmente hablando que tiene Franklin, el seguimiento y lo que genera. Por eso hemos dicho que Franklin es quizás, o sin quizás, el periodista deportivo de mayor trascendencia, porque trasciende más allá de lo deportivo. Y esta serie de béisbol, esta temporada de béisbol pasada, fue una muestra, porque 108 años de historia, 109 años de historia de Tigres del Licey fueron opacadas por la figura de Franklin Mirabal. Sí, bueno, de verdad yo no recuerdo que el Licey no ganó. Yo no puedo decir que perdió, el Licey no ganó. ¿Y ustedes recuerdan cómo decía Franklin, cómo animaba Franklin cuando estaba en los juegos del Licey? Quítense del medio, quítense del medio, que vienen los Tigres del Licey. Por cierto, ¿y ustedes de qué equipo, por qué equipo simpatizan? Del Licey. Del Licey. Amén, qué chévere. ¿Y cuál es tu jugador favorito del Licey? Juan Francisco. El caballo azul. El caballo azul. ¿Y tú, Eduardo? A ver, ok, una pregunta. ¿Ustedes juegan, qué deporte ustedes practican? Natación. Béisbol. Ajá, natación. Béisbol. Ajá. Fútbol. Fútbol. Qué bien. Son completos. Son completos, estos chicos, tan completos como deportistas. A mí me gustaría conocer, por ejemplo, ahora que pasó la mundial Rusia. de fútbol en Rusia, ¿por qué equipo simpatizas?
Portugal y Francia. Portugal y Francia ganó Francia ganó la copa. la Copa. ¿Y tú por qué equipo simpatizabas? Le iba a Argentina y Francia también. Ok, Argentina, ¿qué jugador hay que te guste así? Lionel Messi, Sergio Agüero, Ángel Di María y ya. Y ya, ¿y tú? André Conocimiento Gómez. vasto. ¿Sí? ¿Y tú, André Fran? Gómez, Anthony López, Rui Patricio y Cristiano Ronaldo. A ver, Cristiano Ronaldo, que se va ahora, cambió de equipo. ¿A dónde va A la Cristiano? Juventus, en Italia. ¿Y tú te cambiaste también? Me quedo en el Madrid. Te quedas en el Madrid. Tuviste la oportunidad de ir a España y conocer el Santiago. estadio. El estadio Santiago. ¿Cómo se Santiago llama? Bernabéu. Santiago Bernabéu. ¿Qué fue lo que más te impactó de ese estadio? Cuando entré a la cancha, ¿A la cancha por qué? ¿Qué sentiste? me senté en los banquillos. Wow. O sea que viviste toda esa emoción donde justamente jugaban esos grandes, ¿no? El día 29 en Cooperstown va a haber algo especial, que es justamente, ¿cómo se llama este jugador? Vladimir Guerrero. Vladimir Guerrero. ¿Cuántos dominicanos ya están en Cooperstown? 3. ¿Cuáles? Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero. Wow, qué bien. Que se cuiden los colegas, porque tenemos en potencia aquí dos cronistas o dos futuros cronistas, en el señor Eduardo y Ronaldo. Francisco. Oye, Eduardo, Ronaldo le dijeron. Para ti, ¿cuál de los jugadores? Me gustaría, Cristian, que tú me ayudaras en esta conversación, en el aspecto de qué necesita tener un jugador, por ejemplo, en el caso específico del béisbol, para poder entenderse que es un jugador con todas las condiciones. Bueno, el jugador necesita, o sea, hay posiciones, por ejemplo, el caso del receptor. El receptor necesita una buena defensa, no se le exige que bate mucho. Por ejemplo, el lanzador necesita quizás una buena velocidad, si no depende de velocidad necesita localización, pero ya las posiciones como campo corto, center field, son jugadores que se necesita sean muy atléticos, que corran bien las bases, que tengan buena defensa, que tengan buena ofensiva. Y por ejemplo, el proceso de un jugador amateur, 15, 16 años, cuando los scouts lo van a chequear, lo van a firmar, incluso se hacen unas pruebas llamadas tryout, que son hechas por los cazatalentos de los diferentes equipos de grandes ligas, que tenemos aquí escuelas de los 30 equipos de las grandes ligas. Y primero, si es lanzador, por ejemplo, lo ponen a lanzar, no necesariamente tiene que contar con muchos pitches, sino su velocidad, alrededor de las 90 millas por hora. Entonces ahí ya se le da el visto bueno y se ve entonces el cúmulo de condiciones o cualidades que pueda tener, ya sea un tipo con un buen tamaño, buena soltura, lo que se llama buena mecánica, que son términos en el nivel de béisbol, que por ejemplo cuando el lanzador hace el envío al home plate, quede de frente para que cualquier batazo él lo pueda capturar. Eso se llama una buena mecánica cuando tú caes de frente. Okay. La soltura del brazo es cuando tú utilizas todas tus extremidades de una manera que se extienda totalmente el brazo. Entonces ya el scout proyecta que cuando tú tomes más fuerza, cuando tú hagas más ejercicios, cuando tú tomes quizás volumen en tu cuerpo, entonces la proyección sería que en un año, 2, 3, 4, etcétera, tú logres alcanzar 97, 98 millas. El béisbol en ese momento siempre es de proyección. Por eso estos muchachos, un escándalo que con 16 años le dan 3 millones, 2 millones, 1 millón de dólares. Y entonces empieza ese proceso de trabajar tanto física como inculcar una cultura de béisbol y también a la civilización en que va a pertenecer. Estamos hablando de una cultura norteamericana, por ejemplo, que es donde mayormente firman los jugadores, y un sinnúmero de cosas, pero siempre a futuro. Por eso es tan
difícil y por eso se alejan de tantas distracciones, porque es mucho dinero y darle mucho dinero o tener mucho dinero y mantener el interés en el béisbol es muy difícil y por eso los equipos los reclutan en sus pensiones o en sus instalaciones que tienen en el país y posteriormente entonces viajan estos muchachos a Estados Unidos a un proceso secuencial que es instruccional, clase A, AA, AAA y posteriormente a las grandes ligas. De jugadores grandes ligas, Eduardo y Francisco, ¿cuáles son sus jugadores favoritos? Alex Rodríguez. Alex Rodríguez. ¿Y tú? A mí ¿Sí? me gusta Derek Jeter. Derek Jeter, ese es el, ¿cómo se le decía en el Captain GQ? America. Capitán América. Capitán América. Y Alex Rodríguez, ¿por qué con él? él? Mejor gusto tiene. Yo sé que él la está pasando muy bien. La está pasando muy bien. Y después de esa foto de los 49 ayer. Mejor todavía. Mejor todavía. Cuéntame, ¿qué te gustaría jugar, Francisco? ¿Béisbol o fútbol? Las dos, una primero y otra después. ¿Cuál primero? El béisbol. ¿Ok? ¿Y tú, Eduardo? El fútbol. El fútbol. ¿A quién te gustaría parecerte jugando? A Lionel La Pulga. ¿A Lionel La Pulga? Messi. Messi. ¿Y por qué a Messi? ¿Qué tiene Messi en el terreno de juego? Me gusta cómo juega. Es muy rápido. Ok. Conduce la pelota con sus pies. Y por ahora es el segundo mejor jugador del fútbol. Ok, ¿y quién sería el primero? Cristiano Ronaldo. Ah, ok, o sea que tú admites que Ronaldo es mejor que Messi. ¿Los números que dicen, Cristian? Bueno, los números ponen a Lionel Messi como incluso se hizo recientemente una encuesta. Es digital, obviamente, y era entre fanáticos. Y Messi salió como el mejor jugador en la historia por encima de Pelé. De Maradona. De Maradona, sí, pero esto se aleja de la verdad porque al ser hecha para fanáticos, no hubo profesionales en esta votación y es cuestión de redes sociales. Los muchachos jóvenes son los que más utilizan redes sociales y entonces por ende llegó la encuesta a más muchachos jóvenes que no tuvieron la oportunidad ni de ver a Maradona ni de ver a Pelé. Entonces quizás por eso favorecido Lionel Messi, aunque yo respeto las carreras de Pelé y de Maradona, por eso por lo menos a Pelé lo pongo por encima de Messi. Ya Maradona creo que Messi sí lo superó, pero el legado, porque lo de Pelé fue algo que trascendió mucho más allá del deporte, trascendió incluso en lo social, en el cuestión del racismo. El racismo. O sea, eso le da un plus a la figura de Pelé, que yo todavía lo pongo por encima de Lionel Messi, pero sí lo coloco por encima de Maradona. Estamos hablando del caso de Messi. El caso de Cristiano quedó segundo en la boleta. Ahí sí yo creo que está por debajo también de Pelé y por debajo de Leo Messi. Maradona fue un jugador que fue muy impactante, pero quizás sus acciones... fue un gran atleta, pero yo lo visualizo como un gran atleta, pero no un buen deportista. Sí, porque el deportista ya, o como figura mundial, tiene que tener, aparte de lo deportivo, está lo humano y está que son figuras públicas y que son figuras a seguir, y entonces tienen que tener un comportamiento tanto dentro del terreno como fuera del terreno. Y esto, aunque no tiene que ver en el terreno, sí te da condiciones como deportista, porque el deportista es figura pública, es figura a seguir. Que estos niños, por ejemplo, que están aquí, están hablándote de Messi, están hablándote de Cristiano. Entonces, a ellos es que va dirigido, quizás, o ellos son el blanco de lo que yo estoy hablando, de que son muchachos que miden el comportamiento, lo ven, lo idolatran y quieren ser como ellos. Entonces, si tú no logras llevar un comportamiento adecuado para que estos muchachos que te siguen puedan, digamos, imitar, entonces ahí tú llevas un
punto en contra en cuanto a este tipo de cosas. Vamos ahora a ir a un contacto con nuestros auspiciadores, pero también faltó uno que ustedes siempre mencionan, a Luis Suárez. A Luisito Suárez, de Uruguay, ¿no? Uruguayo. Reconocido por la mordida que le dio el jugador. Le dio una mordida a un jugador. ¿Y cómo se llama el que le dio un cabezazo a otro? Zinedine Zidane, Exacto. entrenador del Real Madrid. Del Real Madrid, Le Coupe de Tête. Que le sacaron una canción incluso después de ese golpe que dio. Aunque ya no es manager del Madrid. No. Cuéntenme, y de los jugadores de Colombia, por ejemplo, ¿cuál ustedes le tienen admiración? James. A James. ¿Por qué a James? Juan Cuadrado. Juan Guillermo Cuadrado. Y hubo uno también, el que anotó uno de los primeros, y fue muy activo. Jerry Mina. Jerry Mina, exactamente. O sea que. Y Radamel Falcao García. Falcao García, me encanta. Qué carisma tiene ese chico jugando, ¿eh? Vamos a abrir un contacto y regresamos ya con parte de todo el contenido que hemos preparado especialmente para usted. No le cambie. De vender unidades a cientos de cajas. Es hora de que tú y tu negocio den ese próximo gran paso con Expo Pymes Banreservas. Aprovecha condiciones especiales de financiamiento, ofertas exclusivas y guía de beneficios diseñados especialmente para que lleves tu negocio hasta donde quieras. Expo Pymes Banreservas. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. Tu vida puede tomar muchos caminos. Solo asegúrate de tomar el que deseas desde temprano. Cuando entras al mercado de trabajo por primera vez, tienes que arrancar nítido y preparado para el futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. La SIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de SIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, SIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. SIPEN, Superintendencia de Pensiones, vela por ti, por tu futuro.
De regreso contigo en tu espacio con Charlotte. Cristian, la pasión por el deporte, ¿de dónde surge? Bueno, yo, como todo cronista deportivo, yo fui jugador de béisbol. No. Sí, no profesional, debido a una lesión. Mira, es bien triste la historia, porque yo jugaba béisbol, ¿verdad? Yo estaba en la escuela de los MEX, cuando eso estaba en Nigua, eso es en San Cristóbal. Ya yo estaba en las instalaciones de ellos, y entonces los fines de semana a ti te dejan ir a tu casa y tú te reintegras el domingo en la noche. Te dejan salir viernes y tú te reintegras domingo en la noche o lunes bien tempranito en la mañana. Yo cogí para mi casa, tenía ya 2 semanas allá, quería ver a mi madre, a mi familia, a todo el mundo. ¿Qué edad tenías? 16 años. 16 años. En ese proceso, una señora me pide que le haga el favor que le lleve un botellón de agua a su casa. Y en mi casa había un colmado. Entonces, yo accedo, todo bien, un favor. Cuando voy a su casa, el piso estaba mojado. Ya tú sabes, yo bailé un merengue con ese botellón hasta que di 3 pasos y como mal bailador me caí. Entonces el botellón me cayó en el brazo. O sea, yo de ahí tuve una lesión que tenía que durar 1 año de recuperación. Posteriormente, entonces, la recuperación era 1 año y pico aproximadamente, porque se me salió el manguito rotador. También un dedo me quedó un poco deforme. Y entonces yo lo que hice fue que empecé a estudiar y estudié mercadeo pero la vida la vida me mantuvo cerca del béisbol porque conocí una persona en el establecimiento comercial de mi casa, se llama Ramón Valdeyaques, es un comunicador también. Él y yo siempre hablábamos en el negocio de deportes y me dice un día, ven acá, pero yo veo que te desenvuelves bien con eso del deporte y cosas. Vamos para la Z, que los jueves le dan espacio a varios muchachos, conjuntamente con Héctor Gómez. Sí, que es un gran ser humano. Un gran ser humano, así mismo es. Yo accedo y nada, vamos para allá. Entonces, luego de esa primera experiencia, que fue nefasta para mí, por cierto, porque... ¿Qué te pasó? No, yo me quedé gagueando y me pusieron un tema y yo, imagínate, primera vez que yo veo un micrófono. Y en la Z. y seguro tú entusiasta a la familia. Escuchen a Cristian hoy, escuchen. Un toque de queda. Medio barrio, un toque de queda, sí. ¿Y tú, como tú decías? Una gagueadera, pero pude sacar de abajo y la experiencia fue muy bonita. Entonces, ahí empecé a prepararme en esa área. Estudié locución, también periodismo, y ahí entonces nació, de esa experiencia fue que nació mi amor por la crónica, pero siempre todo el mundo, todo el cronista mayormente, tiene alguna similitud, algún acercamiento o con el béisbol o con el baloncesto en este proceso de no llegar a ser profesional, y entonces siempre se inclina uno hacia la crónica deportiva. ¿Te has soñado alguna vez en el play jugando béisbol? No, muchísimas veces. Todavía incluso a veces te llegan a ti reflejos de cosas, o cuando tú compartes con amigos y se dan esas charlas extensas de cosas que uno hacía en los viajes, historias, muchísimas cosas tan bonitas que después entonces en la noche tú hasta te sueñas con ese tipo de cosas. Yo me he soñado muchísimas veces, incluso estar en un estadio lleno a capacidad, con peloteros incluso de grandes ligas siendo mis compañeros. Mira que el sueño es una cosa. No, pero, óyeme, chévere, o sea, en el dogado. Exacto. En el dogado. Ahí y al bate, from Dominican Republic, Cristian Rojas. Así mismo, cosa que uno después, cuando uno se levanta, uno mira para los lados y dice, wow. Cristian, quiero despertar. Si miras hacia atrás de esa experiencia, ¿cómo sientes que en este momento, o sea, lo que pasó y ahora dónde estás, cómo lo miras, ¿no? ¿Qué lección te deja el favor que hiciste
y que la situación totalmente accidental, lo que la vida te cambió en ese momento. No, mira, yo siempre le doy, o sea, saco el lado positivo de las cosas, porque incluso la esperanza de mi familia, de mi madre, de mi padre, de que yo fuera pelotero, incluso fue tanta que yo en un momento tuve que sentarme, luego de lo que pasó, tuve que sentarme con ellos y decirle, miren señores, yo no voy a jugar más béisbol, ya yo me voy a poner a hacer otra cosa, porque te estoy hablando que el mundo del béisbol, luego de los 17, 18 años, ya se te hace difícil el profesionalismo. Sí. Entonces, yo no me iba a frustrar, no me iba a quedar de brazos cruzados. Y también lo que siempre he pensado, y quizás es algo que me motiva, es decir, bueno, si yo hubiese sido pelotero, quizás en este momento yo estuviera, quién sabe, muerto por un pelotazo, en un accidente de tránsito, me hubiese vuelto loco con el dinero. Entonces es mejor yo estar aquí compartiendo contigo, haciendo carrera en algo que también me gusta y tomar lo positivo. No, y te voy a reconocer públicamente que utilizaste recursos con una madurez extraordinaria, porque también esa situación la pudiste revertir en algo positivo y que te conecta también con tu pasión, que de pronto tal vez no sabía que la tenías, que era comunicar, y lo bien que lo haces. O sea que te felicito. No, gracias. Mira, y fue un proceso incómodo, porque, por ejemplo, el que me conoce sabe la pasión que yo tenía por el béisbol. E incluso yo era un muchacho que los muchachos de mi barrio decían, mira, el tipo se va a frustrar, porque yo hasta la piedrecita la bateaba. ¿Jugaste en Vitilla? Pero ven acá, yo no. era una estrella en Vitilla. No, sí. O sea, tú eras de lo que a la cuenta de 3 le dabas. Una estrella en Vitilla y en sustraer los palos de escoba, porque en mi casa mi mamá me quería matar. Porque los palos de escoba no duraban en mi casa. Yo me lo llevaba para jugar Vitilla y aguanté también, porque tenía tanto amor por el béisbol, que yo aguanté muchas trampas con tal de que el juego no se desbaratara, porque por mi amor al béisbol habían algunos que se aprovechaban. Y entonces tú sabes que, por ejemplo, si somos 8 jóvenes, 8 muchachos, es un 4-4, si se descompleta, ya se acabó el juego. Yo aguanté muchísimas trampas. Eso fue bola y era un estrella. Sí, porque es que nadie a esa hora de las 12, 1 de la tarde, 2 de la tarde, unos muchachitos. Pero no, muchachitos. ¿Y ese sol? ¿Usted no le picaba el sol? No, a esa edad uno no le pica el sol, nada. Uno se enfoca en jugar pelota, en el momento, en divertirse. O sea, es algo que también le agradezco al deporte. Tantas experiencias, digamos, por el deporte, tú logras desarrollar un mecanismo de comunicación con los demás. Porque mi mamá era una mujer mano dura. ¿De verdad? Sí, a mí el deporte me sirvió para yo darme mis escapaditas, para yo soltarme como joven. Además, bueno, aquí, Cristian, entre tú y yo, jovencito. Sí. Uniforme. Y ahí jugando. Era así. No, imagínate. Y más cuando... Ese gesto, para aquellos que nos miran en otra parte del mundo, es como estoy ya... O sea, un Alex Rodríguez en tu barrio. ¿De dónde tú eres? Yo soy de Herrera. Yo nací en Cristo Rey, pero tú me sueltas en Cristo Rey y yo yo me pierdo. Pero en el Herrera. En Herrera, específicamente en el sector de Villa Aura. Yo llegué ahí a los 4 años de edad y hasta el sol de hoy vivo todavía en la zona, porque me crié ahí, entonces me mudé, pero cerca de mi madre también, o sea, ahí mismo. Entonces, en Villa Aura ahí. En Villa Aura, eso está en Herrera, Santo Domingo ese joven, como decimos en buen dominicano, Pepillito, jovencito, eso era Alex Rodríguez te pedía consejos. No tanto así, porque nunca me no conseguí una J-Lo, pero o sea, el deportista tiene facilidades de que el ambiente se preste. ¿Y los cronistas? No diga que usted escuchó bien. No, es que el cronista tiene un handicap a su favor, y es que no puede ser tan dadivoso, porque conseguir dinero en la crónica, o sea, es algo, vamos a decir, que no es en abundancia que se consigue. Entonces, cuando tú tienes abundancia, tú estás bien próspero, tú quizás puedes satisfacer necesidades
crear tu propio ambiente. Estamos hablando en cuestiones de conquista y ese tipo de cosas. ¿Tú me entiendes? Un tema, Cristian, por ejemplo, en la crónica de espectáculos, muchas veces los cronistas se quejan amargamente que un artista, cuando le publicas una noticia y reconoces, por ejemplo, un evento, un concierto, y dices que bien cantó, que lo hizo, bueno, ese cronista te envía flores o una carta y te llama. Pero cuando haces una crítica que de pronto la pudieran interpretar no positiva, el artista pues te ignora de manera total y absoluta. ¿Acontece lo mismo con la parte deportiva? Claro. ¿Cómo son los atletas en función, cómo responden a las críticas? No, los atletas son bien complicados porque lo que pasa es que el atleta quiere que tú de 100 noticias que genera el atleta, tú 101 sean positivas. Lamentablemente, si usted está pasando por un mal momento, el comunicador debe comunicar la información, la situación que está pasando, qué generó o qué conllevó a esa trifulca, a esa discusión, a lo que sea. Entonces, uno tiene que, desde el punto de vista objetivo, analizar el acontecimiento y el post-acontecimiento. Entonces, los atletas a veces hasta enemigos de uno se quitan. O sea, luego no te quieren dar una entrevista por un comentario, pero ellos se olvidan los 99 buenos que tú hiciste, claro, y se enfocan en el malo o supuestamente malo para ellos, pero que en realidad es la noticia que tú estás dando. Hablabas de las ilusiones y sueños en torno a ti, de que pudieras ingresar a Grandes Ligas a jugar. Y extrapolo, o sea, los sueños de tus padres, también a los sueños de miles de padres dominicanos que ven con la firma de ese hijo, pues una oportunidad, bueno, primero el sueño, disfrutar el sueño de sus vidas, de ver a un hijo en Grandes Ligas, y también pues la parte económica. Entonces, ya en tu experiencia de haber conocido muchos peloteros y sus familias, ¿qué es quizás la observación o el aprendizaje más importante que hayas obtenido en ese mundo, esa firma, como decías hace un rato, de esos $3 millones para un niño, porque todavía es un niño, de tan solo, o un adolescente crecido, de 16 años? ¿Cuál sería el aprendizaje y la recomendación que darías cuando firman un joven a tan temprana edad? Bueno, lo primero es el ambiente familiar. O sea, si el joven de 16 años, y hemos tenido muchísimos casos de jugadores que reciben un bono altísimo, y puedo citar casos, el caso de Ambioris Burgos, el caso de Ángel Villalona, el caso, por ejemplo, de Irving Guzmán, son jugadores que recibieron un buen bono y no alcanzaron el estrellato, porque quizás no tuvieron en ese momento una familia que le diga las cosas, que lo aconseje, que también lo cohíba de distracciones, amistades que no le convienen, ese tipo de cosas, porque el equipo de Grandes Ligas te da el dinero, por ejemplo, pero no te da la formación. Y si tú vienes a manejar dinero, pero no tienes una formación adecuada, y no estoy hablando académicamente, sino de manera personal, la educación como per se, como familia, por ejemplo, de que usted tiene que ser agradecido, de dar los buenos días, de que usted respete a los mayores. Si tú no tienes esa base, o sea, no hay forma de que una academia te pueda a ti, digamos, formar de una manera tal de que tú en el futuro puedas ser un tipo de bien. O sea, el consejo mío es más para los padres que tienen hijos que juegan béisbol, no es ni siquiera para los hijos que están jugando béisbol, es para los padres. O sea, que se enfoquen en preparar, en educar, en formar en bien a sus muchachos para que no les pase cosas como, por ejemplo, lamentable el caso de el propio jugador fenecido Jordano Ventura. ¿Cuánto talento?
ese niño tenía todo el talento del mundo. Y una de sus características, Cristian, que era lo impetuoso que era su gran habilidad en el terreno de juego. O sea, era un muchacho que tú lo ves y tú dices, no, pero ese niño ni siquiera es pelotero, porque incluso hasta su físico era una cosa tan, digamos, frágil, pero a la hora de las condiciones se transformaba. O sea, vimos cómo en varias ocasiones hubo trifulcas con varios peloteros, que él mismo la provocaba, e incluso el día de que él tuvo el lamentable accidente, o sea, fue llevándole la contraria a su madre. Exactamente, que no saliera. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, por eso que yo digo que el consejo va más dirigido a los padres, a de que traten de formar con respeto a los muchachos que practican béisbol, cualquier deporte, o un muchacho en general que estudie lo que sea, su hijo, trate de darle una formación de hogar. Y también el mismo caso que fue el mismo día de Andy Marte, que también subido, pasado de tragos, toma un carro y el resultado fue la muerte. Hablemos de algo que me interesaría conocer tu parecer, tu opinión con relación a la presión también que reciben muchos jugadores cuando el béisbol dejó de ser deporte y se convirtió en un espectáculo, el tema de los esteroides. Ese es un tema, digamos, muy espinoso, porque en este país nosotros estamos muy a la ligera con ese tema. Y me explico. Estos muchachos que están dando positivo, quizás me pueda arriesgar con lo que voy a decir, estos muchachos a la edad de 15, 14, 16 años, por lo que estamos hablando ahora mismo de la cantidad de dinero, ya esos muchachos, los entrenadores aquí, los están induciendo a consumir sustancias prohibidas para que la tajada sea mayor, pero obviando la salud del muchacho, sí. Quizás la vergüenza nacional que estamos pasando por este tipo de situaciones, el caso de los positivos a sustancias prohibidas, estamos tildados como tramposos en Estados Unidos en cuanto a nuestros peloteros. Nadie cree la edad del pelotero. Y incluso eso. Y entonces los padres no pueden acceder a este tipo de cosas porque los efectos colaterales o los efectos secundarios que esto trae conlleva que tú no puedas dar hijos, conlleva cáncer, conlleva un sinnúmero de enfermedades. O sea, son cosas que tú por el momento quizás parecer favorecido, al final no eres favorecido nada. Está comprobado científicamente que los esteroides te aumentan el rendimiento de un 10 a un 15%. O sea, eso no es parámetro para tú decir o arriesgarte tanto. Mira el caso de Robinson Cano. Robinson Cano perdió $11 millones en esta suspensión, sí, que le costó 80 partidos. O sea, en el caso de Cano no se le encontró un esteroide, se le encontró un diurético que cuando dio positivo. ¿Pero que el diurético para qué se usa? El diurético es se usa, porque no específicamente es, también se puede tratar otro tipo de cosas, pero se usa en el mundo del deporte para limpiar alguna sustancia que tú hayas consumido, algún esteroide que tú hayas consumido. Por eso quizás Cano no tiene quizás una alta, digamos, un alto nivel de dedo acusador en su contra, porque él, así como podría ser para limpiarse, podría ser para otro tipo de cosas, que es lo que él alegaba. Voy a hacer ahora un ejercicio de preguntas directas para respuestas directas. En el caso, Alex Rodríguez, ¿algún día podrá llegar a Cooperstown? Es difícil, pero él está haciendo lo posible, porque los norteamericanos les gusta que tú pidas el perdón, que tú te mantengas. Ellos te hacen pasar como un censo. Pero después piden un waiver. Exacto. Entonces yo creo que en su momento, él, Barry Bonds, quizás... Pete Rose. Es que Pete Rose atentó
contra la limpieza del juego, pero, o sea, contra la credibilidad del juego, no contra la limpieza. Entonces, eso sí es algo incómodo, porque de la credibilidad del deporte es que se sustenta. Entonces, tú no puedes, o sea, lo que hizo Pete Rose fue, siendo dirigente, apostar en contra de su equipo. Entonces, le quita la credibilidad al deporte, porque entonces el fanático común puede pretender que los juegos son arreglados o que son vendidos, y ahí entonces sería algo nefasto para el propio béisbol. Mejor, Marichal o Pedro Martínez. Pedro Martínez. El dominio de Pedro, yo me baso en el dominio de Pedro, la diferencia entre sus iguales, Pedro y sus compañeros, a Marichal y sus compañeros. O sea, Pedro todo el tiempo fue el mejor lanzador de todos en su momento. Sin embargo, Marichal no fue el mejor en su momento, nunca. Incluso no ganó Cy Young. En ese momento se daba un Cy Young en general y él nunca lo ganó. ¿Algún jugador puedes darte de una licencia de que esté vivo, que esté activo, que esté en retiro, o de los actuales que te hubiese gustado entrevistar, como sentarte de un one-two a conversar con él? Bueno, yo no tuve la oportunidad de entrevistar a Sammy Sosa, pero me hubiese gustado entrevistarlo, pero en ese momento, en el 1998, por ejemplo, donde fue la famosa batalla de cuadrangulares, él junto con Mark McGwire. En ese momento, sí yo añoraba estar presente y ser un comunicador y poder entrevistarlo. Eso me pasa con los merengues clásicos también, que yo soy loco con los merengues. Pero ¿tú bailas bien o bailas bueno? ¿Cuál de las dos? No, yo... Gaguearte. Yo tengo los dos pies zurdos. ¿El de los merengues cuáles? O sea, no, el merengue, los merengues clásicos. No, mi artista de merengue es Sergio Vargas. Pero yo te digo porque me hubiese gustado tanto, porque yo converso mucho con personas que vivieron esa época, y como que mirando a los ojos a esas personas, ellos reflejan ese sentimiento y esa añoranza de esos tiempos, que a mí me hubiese encantado pertenecer a esa generación de los 80. Y entonces te digo que extrapolo eso al béisbol. Me hubiese gustado entrevistar a Sosa, pero no ahora, sino estar presente en ese momento, y la euforia de que tú estabas viendo una novela y quitaban la novela porque iba a batear Sammy Sosa para pasar el turno. Claro, o sea, una cadena. No, cuando, óyeme, Michael Jordan, que hay que saber quién es Michael Jordan, dijera, Ciudad de Chicago se divide en dos. Unos meses, 6 meses pertenecen a Sammy Sosa, y otros 6 meses me pertenecen a mí. Que es considerado el mejor atleta de la historia. Sí, es Michael Jordan. Entonces imagínate tú, que fue el único, Sammy Sosa fue el único que atentó contra la figura de Michael Jordan en Chicago. Hay que ver. Las mujeres como cronistas deportivas, ¿cómo nos evalúas? Súper buenas. Excelentes. Tengo compañeras, tengo amigas. El caso de Karen Osuna, que es compañera en Impacto Deportivo, está ahora en Estados Unidos. Susi Jiménez, Natacha Peña, está también ahora se me va el nombre, pero ella estuvo con los Toros, Cintia Morillo, estuvo con los Toros el año pasado. Se han ido abriendo camino a base de talento, y qué bien que las mujeres hayan incurrido en la crónica, porque las pioneras, que fueron Unfalia Morillo, Adelaide Hernández, llegó un momento en que no hubo continuidad y hubo un vacío, o no un vacío, sino que solo eran ellas. Y después entonces, posteriormente, vinieron todas estas muchachas en grupo, y se han dado muy buenas en lo que es la crónica. Si ves a mi amiga Susi y yo estamos sufriendo desde ahora. El día que nos toque darle el anillo a las Águilas Ibaeñas. Bueno. Estamos sufriendo desde ahora. Vamos a un contacto, y cuando regresemos se van. ¿Qué te parece si se reintegran los compañeros? Los compañeros periodistas, Eduardo y Francisco Charlotte. Muy bien. ¿Lo aceptas? Claro que sí. Vamos en contacto y regresamos. De vender unidades a cientos de cajas. Es hora de que tú y tu negocio den ese próximo gran paso con Expo Pymes Banreservas.
Aprovecha condiciones especiales de financiamiento, ofertas exclusivas y guía de beneficios diseñados especialmente para que lleves tu negocio hasta donde quieras. Expo Pymes Banreservas. Banreservas, el banco de los dominicanos. Cuando entras al mercado de trabajo por primera vez, tienes que arrancar nítido y preparado para el futuro. Para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones. Vela por ti, por tu futuro. ¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones CIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La CIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La CIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. Cuando comer se convierte en la mejor de las experiencias y te regalas la oportunidad de crear recuerdos, de crear memorias en torno a una mesa, yo voy a invitarte a que conozcas la propuesta gastronómica de Elizondos. Es un restaurante íntimo, familiar, donde la carne junto al vino se convierten pues en una experiencia única, memorable. Estamos ubicados en la avenida Bolívar, casi avenida Abraham Lincoln, justamente en la plaza Juan Dawager, primer nivel. Vas a tener pues una asesoría. El que corte es el perfecto maridaje con el vino. También una propuesta ya bastante aplatanada de las guarniciones, pero sobre todo vas a tener unas atenciones únicas y especiales porque don Mario, su propietario, y todo el equipo que le acompaña se encargan de hacer que sea disfrutarte todos y cada uno de tus sentidos para hacer que tu comida, tu cena, sea pues un recuerdo memorable para disfrutarlo. Elizondos es una propuesta interesante. Estoy en la parte final de nuestro espacio. Se integran Eduardo y Francisco Charlotte junto a Cristian Rojas, que es nuestro invitado, para ya pues entramos ya en los minutos finales de esta entrevista. Eduardo, Francisco, ¿estamos en juego en Barranquilla? Sí. Hoy juegan las Reinas del Caribe. Las Reinas del Caribe por oro a las 10 de la noche contra el anfitrión Colombia. Es un juego duro, pero vamos a tratar de que las Reinas del Caribe, por 5ª ocasión, ganen la medalla de oro en los centroamericanos. Te voy a decir algo, ya le ganamos a Puerto Rico. Yo a Puerto Rico que le ganemos hasta en Vitilla, ya yo estoy en paga.
Ya, que le ganemos a Puerto Rico, ya para mí eso vale oro. Es una sensación, tiene un sabor diferente ganarle a Puerto Rico porque es nuestro rival, sanamente hablando, pero hasta una carrera de hormigas, la pasión entre Puerto Rico o quizás esa como rencilla, como dicen, quiquilla, esa quiquilla en buen dominicano. Exacto, es de sumo interés. Y ayer pues vencimos a Puerto Rico 3-0 y obtuvimos entonces el derecho a pelear el oro en el día de hoy. Bueno, ustedes. La derrota contra Estados Unidos aquí en la final en el estadio de voleibol. En los Panamericanos, sí. Dolió mucho porque estábamos ganando 2-0. Perdimos. Pero también le ganamos a Puerto Rico, ahí, ese fue un aliciente. Ahí no te digo, Dominicana ahí lo que hizo Dominicana fue que no ganó. Sí, que fue muy criticado, Marco fue. Exactamente, no hubo. Ahí, pues, ¿qué le puedo decir a ustedes? A Cristian, pues sencillamente gracias por acompañarme. Gracias. De verdad, sabes que desde que te conocí, tu estilo de conducción inteligente, preparado, con muchísimo conocimiento, pero sobre todo tienes una gran humildad que te hace pues un ejemplo a seguir. Esto no es rubor, fue que me engranojé. Pero gracias. No, de verdad, mi admiración, mi cariño. Y a ustedes dos, ¿qué les puedo decir que no les diga a diario? Lo mucho que los quiero y sobre todo que como deportistas aprendan y sueñen y lleguen hasta donde sus sueños les permitan llegar, pero que siempre tengan presente que la educación, el respeto y los valores es lo más importante. Gracias por acompañarme. ¿Me dan un beso? Sí. Ahí está, el beso de la Titi. Eso no quedaba. Ustedes, amigos, gracias por acompañarnos y será pues hasta una próxima ocasión que justamente será el miércoles de 7 a 8 de la noche. Feliz resto de la noche.